Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy trabajaremos la desigualdad en el mundo. En la actualidad, la desigualdad entre los distintos países es muy notable, ya que la distribución del ingreso es muy desigual. Como se da este tipo de distribución, empiezan a aparecer conceptos tales como centro-periferia o países pobres, países ricos y todo ese tipo de clasificaciones. La desigualdad social y económica se da en todas las partes del mundo, en todos los lugares del mundo se da una cierta desigualdad socioeconómica, inclusive en aquellos lugares que parece haber más igualdad, también cuando hacemos sumo, nos metemos dentro de ese tipo de sociedades, hay mucha desigualdad. Las principales cosas que se pueden ver cuando hablamos de desigualdad entre países es la concentración de la riqueza. La desigualdad socioeconómica alude a las diferencias que hay entre la distribución o la apropiación de los recursos económicos entre los distintos grupos humanos. Estas diferencias van a tener que ver con, por ejemplo, el poder o el estatus social o las distintas oportunidades que tiene la gente dentro de un territorio. Las políticas que aplican los distintos gobiernos también pueden influir en la evolución de la desigualdad. Por ejemplo, todas las políticas neoliberales que se tomaron en el mundo desde 1980 más o menos, implementaron medidas muy dispares, que generaron en toda la sociedad situaciones socioeconómicas distintas, con muchísima desigualdad. Según un informe de Oxfam, el 1% de los ricos del mundo acumula el 82% de la riqueza global. Según estos, lo que están diciendo es que la riqueza del mundo sigue en manos de una minoría de personas y que hay una brecha entre personas que son súper ricas y la mayoría de la población que vive en condiciones de pobreza. La desigualdad de los ingresos en el mundo se puede medir gracias a un coeficiente que se llama coeficiente de Gini. Es un indicador que lo creó la ONU y permite medir a partir de una escala que va de 0 a 1, donde 0 es la situación donde hay mayor igualdad y 1 cuando hay mayor desigualdad. Hay que tener en cuenta, cuando medimos con este coeficiente, que no nos muestra la cantidad de riqueza total de un país, sino la forma en que se distribuyen esas riquezas hacia adentro de ese país. Por ejemplo, en Kazajstán tiene una puntuación de 0,2, parece que tiene una situación satisfactoria, sí, parece un país muy igualitario. Sin embargo, la mayoría de la población tiene bajos ingresos. Sin embargo, países como la República Centroafricana o Sudáfrica tienen muchísima desigualdad en su interior. Las mejores situaciones se ven en Europa, en América del Norte, en algunos países asiáticos, en Oceanía como Australia o Nueva Zelanda. Y después podemos ver cómo América Latina tiene situaciones donde los colores empiezan a oscurecer, empiezan a aparecer lugares muy desiguales, como Colombia, como Brasil, como Chile, como Argentina. Son lugares que tienen una tendencia al aumento en la desigualdad y en la concentración. Es muy común escuchar que hablamos de países desarrollados o subdesarrollados. Sin embargo, no hay un consenso entre la comunidad científica para poder explicar de dónde viene el desarrollo o qué es lo que ha llevado a desarrollar algunas sociedades y a otras no. Por lo tanto, coexisten diferentes formas de verlo, diferentes teorías que pueden explicar el desarrollo. Se las llamamos teorías del desarrollo. Las principales teorías del desarrollo son las teorías clásicas, la teoría de la modernización, la ley del desarrollo desigual y combinado y la teoría de la dependencia. Las teorías clásicas fueron postuladas por los economistas clásicos, quienes hicieron las primeras teorizaciones. Adam Smith y Thomas Malthus pensaban que los países crecían en la medida en que tenían tierras libres, a partir de las cuales los trabajadores podían obtener el producto para su subsistencia y mantener a su familia. Por otra parte, David Ricardo y Karl Marx consideraban que el desarrollo solo se alcanzaba cuando crecía la industria, cuando el capital era el que se sostenía como factor principal o cuando, por ejemplo, los trabajadores eran los que tomaban los medios de producción en el caso del marxismo. La teoría de la modernización establece que en las sociedades modernas aumenta la productividad cuando los niveles educativos de la población son más altos y tiene 5 etapas. La primera de las etapas por la que pasan los países es la sociedad tradicional, momento en el cual tienen una economía de baja subsistencia y de baja productividad. Luego viene la precondición para el despegue, es cuando en estos países aumenta la actividad agraria. Tercero, la fase de despegue. En estos países la mano de obra pasó de ser rural a ser industrial. Luego, la fase de madurez, donde las mejoras en el sistema productivo se empiezan a incrementar. Y por último, la sociedad de consumo de masas,
Tiene que ver con que en esos países aumentan los niveles de consumo y aparecen, por ejemplo, shoppings. La ley del desarrollo desigual y combinado es una teoría que dice en donde los economistas se ponen de acuerdo para pensar que el factor de desarrollo más importante es el dominio por parte de las sociedades de las fuerzas productivas, la tierra, el trabajo, el capital y los avances científicos. Por ejemplo, a finales del siglo XVIII, Inglaterra tenía su revolución industrial, mientras que pueblos de Oceanía, por ejemplo, en ese mismo momento, todavía estaban en la Edad de Piedra. Estas diferencias son las que sirven para explicar cómo existe un desarrollo desigual del mundo, según esta teoría. La teoría de la dependencia nace en América Latina. En este continente se empezó a hablar de teoría de la dependencia diciendo que cuando hay un país que somete a otro, el desarrollo del país que domina hace que el dominado sea condicionado. Es decir, que el ejercicio del poder de dominación de un estado sobre otro lo condiciona para que pueda desarrollarse. Por eso, en el comercio internacional, las economías centrales siempre son las más favorecidas. Uno de los primeros momentos en que los países dominantes ejercieron su poder, según esta teoría, fue la colonización europea. Luego, cuando los estados empezaron a especializarse productivamente, las economías periféricas, que eran las de América Latina, por ejemplo, se desarrollaban produciendo bienes primarios. Sin embargo, las economías europeas hacían productos tecnológicamente más avanzados. Esas diferencias entre tecnología y materia prima hicieron que algunos se desarrollen más que otros. Aquellos que exportaban materias primas se desarrollaron menos que los que exportaban productos industrializados. Existen distintos indicadores estadísticos para poder medir la capacidad socioeconómica de una población e intentar mostrar el desarrollo que tienen las diferentes sociedades. ¿Sí? Son indicadores sociodemográficos. Los principales indicadores del desarrollo son el PBI, el Producto Bruto Interno, y el Índice de Desarrollo Humano. El PBI es el Producto Bruto Interno. Es el valor total de los bienes y servicios lícitos producidos dentro de las fronteras de un país, durante un periodo definido, que por lo general es un año. Involucra al gasto privado, que es todo lo que consume una familia, por ejemplo, o también el gasto público, que es lo que consume el Estado. Además, si al PBI, es decir, a la suma total de los bienes y servicios, los dividimos por la cantidad de habitantes, obtenemos el PBI per cápita. En este mapa se puede observar el Producto Bruto Interno per cápita. En este caso podemos ver que no la distribución del dinero, de los ingresos, sino todos los ingresos concentrados. Tranquilamente, en estos colores que se ven pintados, una sola persona podría tener todo el PBI de un país. No es tan así, pero para que entiendan que no es un gráfico o un mapa de distribución, sino de cantidades totales. En este caso, el PBI per cápita, los PBI per cápita más altos los tienen Estados Unidos, Canadá, los países europeos, Arabia Saudita, que por el petróleo también tiene muchos ingresos, Australia, Nueva Zelanda, y después aparecen países intermedios con azul un poco más claro, como Argentina, Brasil, países de Latinoamérica, también algunos países asiáticos, los llamados tigres asiáticos, y después ya aparecen países con un PBI muy bajo, como por ejemplo todos los que integran el centro de África, el Golfo de Guinea, India en este caso, y también países del sudeste asiático. Tengan en cuenta lo que les explicaba antes, que el Producto Bruto Interno en este caso, al ser per cápita, es un total dividido la cantidad de habitantes, no va a tener en cuenta la distribución de ese dinero. Tranquilamente puede estar concentrado en pocas personas, pero con este indicador no nos damos cuenta. Para eso hay que usar otros indicadores. Uno de ellos es el índice de desarrollo humano. En este caso, este índice tiene en cuenta tres variables: económicas, sanitarias y educativas. En económicas, el PBI per cápita. En sanitarias, la esperanza de vida al nacer. Y en educativas, la cantidad de educación, midiéndolo a partir de la tasa de alfabetización. La cantidad de personas que saben leer y escribir en un país determinado. El mapa del índice de desarrollo humano nos muestra un mundo totalmente desigual. En este caso se puede observar que el hemisferio norte tiene gran calidad de vida medida por desarrollo humano,
un gran desarrollo, por decirlo de alguna manera, y los países del hemisferio sur tienen un desarrollo humano mucho más bajo. Si bien hay algunas excepciones como Argentina, Australia y Nueva Zelanda, fíjense que el resto de los países tiene un desarrollo humano menor. En cambio, en el hemisferio norte, tanto en América como en Europa y en Asia, son países que tienen un desarrollo humano muy alto. Principalmente los países de Norteamérica y Europa, que concentran una calidad de vida muy alta por altos índices económicos, educativos y sanitarios, que pueden invertir muchísimo en tecnología, por eso alcanzan el desarrollo en su máximo esplendor. Países africanos, por ejemplo, todavía están en etapas previas del desarrollo, en donde la mayoría de la población no tiene ingresos, las condiciones sanitarias son pésimas y encima de todo se enfrentan a muchísimas enfermedades y las tasas de alfabetización o de educación son bajísimas. La mayoría de la población no va a la escuela. Inclusive hay otros mapas con otros índices que nos hablan del género, donde por ejemplo en África las niñas no alcanzan niveles escolares. Las niñas, las mujeres. En América la situación viene mejorando, fíjense que el verde se vuelve un poco más oscuro y en los últimos 20 años más o menos los índices de desarrollo humano de América Latina han ido mejorando. Bueno chicos, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les haya servido para realizar la actividad, espero que les haya sido productivo, espero que se haya entendido un poco la desigualdad en el mundo, también espero que se encuentren bien en este contexto de pandemia y nos vemos en la próxima clase con un nuevo video.